Bueno, voy a empezar a presentar el webinar de hoy, que hoy está enfocado a Performance Marketing, perdón, cómo incrementar el ROI con el native, ¿vale? La publicidad nativa. Y para ello tenemos a dos personas de Outbrain. Una es Cayetano Gómez, que es Performance Account Manager de Outbrain, y Aitor Carnicero, que es Senior Account Manager también de Outbrain, ¿vale? Bueno, ellos sabemos que como la importancia al final del performance marketing. Al final las marcas saben que en estas situaciones, no solo en situaciones de crisis, en cualquier situación, tienen que tener ese diálogo con sus audiencias, con su gente, con su público y por supuesto también a través de la publicidad. Y además los profesionales del marketing sabemos que una de las funciones del marketing es generar ese ROI, ¿no? Pero con una experiencia de usuario correcta. Así que bueno, vamos a ver cómo la publicidad nativa es capaz de conseguir todos estos objetivos, ¿no? Que os dejo con ellos. Simplemente deciros que luego después va a haber, podéis preguntar, va a haber una parte de preguntas y respuestas. Sí que os pedimos que lo hagáis por favor a través del botón de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para ellos de poder contestaros en vez del botón del chat. Así que nada, sin más, os dejo ya con ello. Muchas gracias. Bueno, pues hola, buenas tardes y gracias, Belén. Soy Cayetano Gómez y trabajo en Outbrain, como bien has dicho, como Account Manager desde hace casi 2 años y hoy, pues junto con mi compañero Aitor, os damos la bienvenida a este webinar sobre la publicidad nativa y el performance marketing en el que esperamos daros algunas claves de cómo este formato os puede ayudar a lograr los distintos KPIs de vuestras campañas digitales y, en definitiva, a mejorar los resultados en términos de engagement y de ROI de vuestras acciones digitales. Y bueno, antes de arrancar vamos a hacer un breve repaso de los temas que trataremos en la presentación y de cómo hemos decidido estructurarla, ¿no? En primer lugar, hablaremos de la publicidad nativa, qué es, por qué surge y qué se espera de ella en los próximos años. Y a continuación os presentaremos a Outbrain como una de las empresas referentes dentro de este sector. Después analizaremos las principales herramientas y las mejores prácticas en cuanto a creatividades, landing pages, titulares y, en resumen, todo lo relativo al diseño de vuestras campañas y de los elementos que la componen. Luego os presentaremos 3 casos de éxito en diferentes verticales del performance, como son el e-commerce, por un lado, la descarga de aplicaciones y, por último, las campañas de lead generation. Y, por último, como ha dicho Belén, pues daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas para aclararos las dudas que hayan podido surgir durante este webinar. Así que, dicho esto, pues arrancamos. Arrancamos con la siguiente pregunta, que va dirigida sobre todo a quienes aún no estén familiarizados con este concepto de la publicidad nativa. ¿Qué es la publicidad nativa, ¿no? Y para responder a esta pregunta, pues vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque cuesta creer que haya pasado casi media década desde que el tráfico de mobile y tablet superara al de desktop en todo el mundo. Y a lo largo de estos años se ha ido produciendo un cambio en la manera en que los consumidores desarrollaban su actividad online, accedían al contenido online desde los dispositivos. Pero a pesar de esto, los formatos tradicionales de anuncios digitales, como pueden ser los banners, a día de hoy siguen estando ahí, ¿no? Interrumpiendo y complicándonos nuestra navegación. Y como es lógico, pues desde el punto de vista del público, este hartazgo queda patente y se demuestra en estudios como el que os muestro a continuación, donde vemos cómo el ad blockers es cada vez más frecuente en todos los dispositivos, llegando incluso a alcanzar pues casi el 40% de la navegación desktop en todo el mundo. Bien, el formato nativo, que por supuesto no se ve afectado por estos ad blockers, surge y se posiciona como una alternativa a este tipo de publicidad disruptiva, intrusiva y en definitiva, arcaica, ¿no? Y los resultados, pues, así lo demuestran. El año pasado, Outbrain realizó una encuesta a más de 1.000 consumidores en España con la intención de conocer y comprender mejor la percepción y el impacto de los diferentes formatos de anuncios digitales. Y los resultados, además, fueron muy parecidos a un estudio muy similar que se realizó en Alemania.
los resultados principales serían estos. Bueno, el primero es una obviedad. El primero, pues como es lógico, más del 90% pues manifestaba su molestia ante la publicidad que interrumpe el desempeño de su actividad online, ¿no? A continuación, el 27% de la gente encuestada afirmaba tener más facilidad para recordar el mensaje o la marca cuando la interacción con este mensaje había sido positiva. Y en último lugar, pues casi la mitad de los encuestados se encontraban muy útil e interesante poder interactuar con esta publicidad o con este contenido siempre que ellos lo desearan, por supuesto. Entonces, ¿cómo definiríamos la publicidad nativa y cómo logramos que esta interacción con el consumidor se produzca de una manera pues, natural? Pues básicamente encajando, integrando perfectamente este contenido con el medio en el que aparece, respetando siempre el look and feel del publisher en cada caso. Y bueno, pues nuevamente los datos así lo demuestran y hablan por sí solos. La publicidad nativa simplemente funciona mejor. Como es lógico, los ratios de engagement e interacción son muy superiores a los formatos tradicionales de los que hablábamos antes, como los banners o incluso el display. Y lo que es más importante aún, ¿no? que esta interacción mejora sustancialmente en lo que se refiere a la intención de compra y en definitiva, a la conversión, que es lo que nos interesa, que es algo crucial, sobre todo en estos tiempos tan inciertos que nos está tocando vivir. Pero a pesar de esta incertidumbre en la que vivimos, las perspectivas en general para el sector de la publicidad nativa son muy prometedoras y el crecimiento de la inversión anual en formatos nativos es ya una realidad. Y según un estudio realizado por Huffington Post, para el año 2025 se espera que sea la forma más extendida de publicidad y el canal preferido por parte de los anunciantes. Y bueno, llegado a este punto, donde ya hemos hablado del origen, la razón de ser y la evolución de este sector, pasamos a presentaros a uno de sus principales exponentes, que es la empresa Outbrain. Y quiero hablaros un poco de cómo en Outbrain entendemos y trabajamos el nativo. Bien, personalmente me gusta relacionar a Outbrain y a la publicidad nativa con un momento en el que descubres algo que llama tu atención, algo que no conocías hasta ese momento y que capta tu interés, ¿no? Y por seguir ahondando en este concepto del momento, voy a intentar compararlo con otros formatos. A la izquierda veríamos primero el formato o el momento search, ¿no? Donde en un contexto en el que ya sabemos lo que buscamos, se nos muestran distintas alternativas. En el centro tendríamos el momento social, donde no buscamos nada en concreto, pero en este caso la mayoría de las recomendaciones vienen sobre todo influidas por nuestros gustos o por aquello que nos es conocido como pueden ser amistades, marcas, influencers, etc. Y en este último lugar, a la derecha, podemos ver el momento nativo, en el que tampoco se está buscando nada en concreto, pero donde el usuario está inmerso. Ya puede ser, por ejemplo, en una lectura o en ese momento está predispuesto a seguir consumiendo contenido hasta encontrar algo que le resulte interesante. Y bien, pues, ¿cómo podemos generar ese ánimo por descubrir nuevo contenido y provocar la interacción con la audiencia? Pues bien, me gustaría destacar tres claves. En primer lugar, el entorno donde se va a mostrar el anuncio o el mensaje al usuario. Es decir, el usuario tiene que confiar en el site y esta garantía de confianza la otorgan los publishers y los medios de comunicación con los que Outbrain colabora a nivel mundial y desde los que el año pasado, como podéis ver, pues llegó a realizar más de 290.000 millones de recomendaciones mensuales. Por citar algunos ejemplos, todos ellos de renombre y repartidos por todo el mundo, como podéis ver, pues nos encontramos con la CNN, BBC, Le Monde o Eurosport. Y en el caso particular de España, pues Outbrain es líder en cuanto al alcance de la audiencia en términos de reach, pues por lo mismo, al tener acuerdos con los medios y grupos de comunicación más importantes del país, como pueden ser pues, el Grupo Prisa, Godó, Hearst, Condé Nast, El Confidencial y muchos más, ¿no? El hecho de que esta publicidad se muestre, esta publicidad de nuestros anunciantes, pues se muestre en este tipo de sites premium,
genera gran confianza sobre la audiencia y de esta manera conseguimos que el impacto de las recomendaciones sea muy bien recibido por el consumidor. Y esta sería pues, una de las 3 claves que hoy quiero destacar. La segunda estaría relacionada con las recomendaciones, ¿no? Y con cómo logramos impactar a las audiencias adecuadas dependiendo del tipo de anuncio o de contenido. Y esto es posible gracias a nuestra tecnología, ¿no? Donde más de 50 algoritmos trabajan de forma conjunta y en base a criterios contextuales, conductuales, personales y populares, analizamos con qué contenido los usuarios eligen participar. Esto nos da una comprensión pues, muy profunda de los intereses individuales que nos permite, a su vez, predecir nuevos intereses y, por tanto, realizar recomendaciones más personalizadas o más afines a los diferentes perfiles. Por último, el tercer factor a destacar es la manera en que se nos muestra este contenido. Y bueno, como os podéis imaginar, la premisa en este sentido está clara. Y al igual que os decía al principio, siempre que hablemos de publicidad nativa, la clave es conseguir que la comunicación con el usuario pues, se produzca de la manera más fluida y natural. Por tanto, en Outbrain buscamos continuamente pues, nuevas formas para que las marcas atraigan a los usuarios y que el mensaje llegue a la audiencia de una manera respetuosa, pero a la vez creativa. Y a continuación, pues, os quiero mostrar algunos de los formatos que trabajamos en Outbrain. El primero sería el formato High Impact, en el que se combina un pequeño texto con una imagen de gran tamaño con un emplazamiento premium, lo cual genera ese impacto que es idóneo sobre todo para las campañas de branding. A continuación vemos el formato original y estándar de Outbrain, muy idóneo para performance y que desarrollaremos a continuación. En tercer lugar, parece que se ha parado. Vale, en tercer lugar tenemos el formato de Videos to Watch, que es una experiencia cercana a la que obtenemos en redes sociales, donde dentro de un feed pues, se nos muestran vídeos que se inician y se reproducen sin sonido a medida que hacemos scroll. En cuarto lugar, vemos un formato muy novedoso que también puede funcionar en campañas de performance. Y en último lugar, tenemos el formato Click to Watch, muy innovador, en el que el vídeo se reproduce solo al hacer clic, con sonido en este caso, y a pantalla completa. Y bueno, pues después de esta introducción a la publicidad nativa y a cómo Outbrain la interpreta y la trabaja, cedo el turno a mi compañero Héctor, que os seguirá ampliando información sobre herramientas y así pues yo puedo beber un poco de agua porque estoy seco. A ver. Hola, buenas tardes. Como decía Calle, bueno, mi nombre es Héctor Carnicero, soy su compañero del departamento de Performance de Outbrain Madrid. Y yo, bueno, una vez Calle ha explicado ya, ha hecho una pequeña introducción sobre qué es Outbrain, qué es la publicidad nativa, yo os voy a explicar un poquito para aquellos que tengáis bueno, unos objetivos de performance, cómo la publicidad nativa os puede ayudar para obtener resultados, ya seáis una e-commerce, ya seáis una agencia que tenga bueno, clientes que busquen lead generation bueno, incluso una aplicación que busque descargas. Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría presentaros las herramientas que tenemos de segmentación. Calle, por favor, si pasa slide. Estas son bueno, las herramientas que os va a permitir a través de Outbrain impactar al público que más os conviene para tener unos bueno, números de conversion rate más elevados. En primer lugar, hablamos del geotargeting. Bueno, no es lo mismo el conversion rate que pueda tener un país con otro, como no es lo mismo tampoco el conversion rate que pueda tener una comunidad autónoma comparándola con otra. Entonces, la primera posibilidad de segmentación que nos va a permitir Outbrain es bueno, hacer campañas a uno o otro geo, a alguna comunidad autónoma en concreto o a un país en concreto. Asimismo, y relacionado con este primer punto, Outbrain nos va a permitir hacer campañas segmentadas solo para un ordenador, un mobile, una tablet o incluso a nivel sistema operativo. No tiene que ver el conversion rate que puede tener un sistema operativo Android con uno iPhone para, depende qué producto, al igual que tampoco un navegador Internet Explorer comparándolo con un Mozilla Firefox. Entonces, lo que nos va a permitir Outbrain va a ser, a través de estas herramientas, poder utilizar bueno, campañas targeteando solo a audiencias que estén accediendo a nuestra página web a través de, bueno, por ejemplo, un iPhone. La cuarta opción sería la del retargeting.
básicamente, Outbrain lo que nos va a permitir va a ser, incluso antes de empezar una campaña, si nosotros ponemos un píxel de audiencia para empezar a recabar segmentos de audiencia en nuestra página web, vamos a poder recabar toda esta audiencia para luego hacer campañas de retargeting que normalmente tienden a tener unos conversion rate bastante más elevados y por ende unos CPAs o CPIs o CPLs, en función de lo que estéis buscando, mucho más bajos. En quinto lugar, vamos a hablar de los píxeles. Tenemos varias opciones de implementar píxeles, desde un formato JavaScript que podéis implementar en toda vuestra página, en todo el funnel. Esto nos va a permitir tanto traquear conversiones como luego también hacer, recabar segmentos de retargeting o de lookalike, que es el próximo herramienta que voy a explicar. Pero antes de eso, también decir que podemos ofrecer opciones de image pixel y también de server to server. Sobre todo, este último lo comento por las agencias que quizá no tengáis acceso a la landing page final del cliente, y a través de este server to server lo que nos va a permitir es que el cliente os reporte a vosotros la conversión y vosotros nos reportéis al formato de Outbrain dónde se ha producido la conversión, desde qué dispositivo, desde qué, lógicamente, usuario, desde qué publisher, y de esta manera poder optimizar, ¿no? Porque es algo indispensable. La siguiente herramienta sería el Lookalike Audience. Esta es una herramienta muy interesante para aquellos que hagáis compra en Facebook Ads. Probablemente sabéis que Facebook tiene una opción parecida. Básicamente lo que viene a hacer el Lookalike Audience es, con un segmento de audiencia de converters, llamando converters a aquellos usuarios que hayan llegado a una acción determinada, normalmente la acción final, es decir, la venta de un producto o, cual sea nuestro objetivo. Nosotros vamos a recabar este segmento de audiencia y vamos a buscar patrones de navegación parecidos entre sí. Es decir, vamos a fijarnos en su historial de navegación, en sus cookies, y vamos a intentar buscar qué intereses tienen en común estos usuarios que han terminado realizando una compra. ¿Para qué? Para coger estos intereses en consideración y buscarlos en nuevos usuarios con el fin de conseguir un conversion rate mucho más alto, teniendo en cuenta que, lógicamente, si los usuarios que ya han convertido han demostrado tener unos intereses comunes, pues si buscamos estos mismos intereses en nuevos usuarios, probablemente garanticemos un conversion rate mayor. El Story Sequencing es una herramienta también relacionada con el retargeting. Sin embargo, es una opción que a dos niveles, por decirlo de una manera. Nosotros solemos recomendar hacer dos campañas para esta estrategia. La primera sería una campaña más enfocada al branding, con una landing page de contenido, un titular incluso un poquito más viral. Y lo que vamos a intentar hacer es recomendar a los usuarios que lean sobre nuestro producto, sobre nuestra empresa, para luego a posteriori recabar toda esta data. Incluso esta estrategia la podemos hacer en un blog nuestro, pero también en un medio de comunicación externo. Si tenemos un artículo del País o de cualquier medio de comunicación hablando sobre nuestra empresa, sobre nuestro producto, podemos redirigir a los usuarios ahí, y como lo estamos redirigiendo desde Outbrain, vamos a poder recabar toda esta data para luego a posteriori hacer una segunda campaña, aquí ya impactando a los usuarios con una landing page mucho más agresiva, titulares incluso que contengan las palabras descarga, compra, regístrate, con el fin de tener un conversion rate mucho más elevado. La siguiente herramienta sería el Third Party Targeting. En este caso, lo que nos va a permitir esta herramienta va a ser poder importar, en el caso de que, como decía antes, también dentro de vuestro marketing mix estéis trabajando con otros canales como Facebook o Google, los píxeles de estos canales dentro de Outbrain para a toda la audiencia que estemos impactando en Outbrain, poder recabarla y luego utilizar esta misma audiencia para vuestras campañas de retargeting en Facebook o Google. El interest targeting para mí es la herramienta más interesante que tenemos. Básicamente, hacía referencia antes Cayetano a nuestro algoritmo. Nosotros lo que solemos hacer es fijarnos en los intereses de los usuarios en base a las cookies, a las últimas 100, 200 interacciones que ha tenido el usuario en Internet. Entonces, encontramos unos intereses en estos usuarios, y lo que nos va a permitir esta opción, esta herramienta de interest targeting, va a ser crear campañas impactando solo a usuarios que hayan mostrado determinado interés. Por ejemplo, deportes, o incluso un poquito más allá, ¿no? Deportes, fútbol, o deportes, tenis, o economía. Entonces, esto va a ser sinónimo probablemente de un conversion rate mucho más elevado y un CPA, CPL, CPI, desde luego, mucho más bajo.
Y la última opción, bueno, hace referencia a los DMPs y a los CRMs. Simplemente citar que, bueno, en Outbrain somos compatibles con varios DMPs como Kochava, LiveRamp, Axion, BlueKey de Oracle, Adobe. Esto lo que nos va a permitir es que si tenéis una base de datos con usuarios a los que os gustaría impactar, la podéis importar y desde Outbrain directamente les impactaríamos. Y aunque no esté en esta presentación, en esta slide en particular, creo que merece la pena resaltar que también tenemos una conexión con SDKs, los más conocidos son AskFlyer o AskJust, y esto básicamente lo que nos va a ayudar va a ser para poder monitorizar las conversiones que se den post-install en las descargas de aplicaciones. Es decir, después de descargarme una aplicación, ¿qué ha hecho el usuario? ¿Ha hecho un depósito? ¿Una suscripción? Lo que sea. Esto nos va a ayudar los SDKs y bueno, somos compatibles con estas opciones. En la siguiente parte de la presentación voy a hablar sobre, bueno, landing page en general. Básicamente voy a explicar tres verticales. Hacía antes referencia a las e-commerce, a lead generation y a las aplicaciones, y son un poco las empresas o el tipo de verticales con los que estamos más familiarizados. Y os vamos a poner, bueno, os vamos a dar en primer lugar algunos consejos de cómo crear vuestras landing page para este tipo de clientes. Y en segundo lugar, os vamos también a enseñar varios tipos de landing page para que tomáis como referencia. En los tres casos, en las tres verticales, os vamos a enseñar dos tipos de estrategias, una más de contenido y otra más de tráfico directo. Hacemos un poco de referencia al contenido por el formato que tiene Outbrain, ¿no? Por la idiosincrasia de nuestro formato. Al final los usuarios vienen de un medio de comunicación, acaban de leerse un artículo entero, nosotros nos encontramos siempre a pie de página. Entonces, muchas veces llevarle al usuario directamente a la offer page no puede ser, o sea, puede que no sea la mejor opción. Puede serla, pero también muchas veces funciona mejor una estrategia de contenido. Y es lo que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, quería explicaros, bueno, algunos consejos, como os decía, para enfocar correctamente vuestras landing pages para generación de leads. No quiere decir estos 5 puntos que los 5 sean indispensables para vuestra landing page. Una landing page puede ser buena teniendo 2, 3, 4 o ninguno de estos puntos. Simplemente son bueno, consejos que yo os daría desde mi experiencia para que la landing page convierta correctamente. En primer lugar, creemos que es importante ofrecer información de valor, sobre todo si estamos utilizando una landing page de contenido, ¿vale? Al final, si al usuario le explicamos un poco nuestro producto, incluso con un vídeo, esto es un valor añadido que luego nos va a ayudar a que el usuario termine convirtiendo, que es lógicamente el objetivo final. El segundo punto sería utilizar call to actions claros. Hay muchas empresas, sobre todo cuando hacen estrategias de contenido, que esto no lo practican demasiado. Es decir, sobre todo en el caso de que redirijan tráfico, bueno, a un blog o incluso a un medio de comunicación externo, a veces simplemente ponen links pequeños que muchas veces el usuario casi ni percibe, ¿no? Que es un call to action. Entonces, yo recomendaría que pongáis call to action claros y si es posible meter un par o tres, casi que mejor, ¿no? Porque al final nuestro objetivo es que acabe haciendo una compra y para ello tiene que pasar por la offer page. Si bien es cierto que esta estrategia de contenido también nos va a servir para retargeting, recomendamos poner, por ejemplo, un call to action arriba del artículo o a medio artículo, otro siempre al final. Incluso puede ser interesante poner uno que nos vaya siguiendo conforme vayamos haciendo scroll para no perderlo de vista, ¿no? El call to action. La tercera recomendación para este tipo de landing page de generación de leads sería crear formularios lo más cortos posibles. Hay empresas que muchas veces ponen muchísimos campos, incluso sin necesidad de tener estos datos, y realmente esto dificulta mucho el conversion rate. Siempre en la medida de lo posible, lógicamente hay empresas que necesitan pedir a los usuarios muchos datos y unos formularios por ende muy largos, pero siempre en la medida de lo posible un formulario corto va a ayudar a que el conversion rate sea mayor. En cuarto lugar, quería decir que, bueno, una estrategia de contenido, que el primer párrafo tenga datos importantes y que atraiga el interés del usuario, es de bastante valor. Bueno, yo estudié periodismo y una de las cosas que nos recomendaba en la carrera era precisamente esta, ¿no? Atraer un poco la atención del usuario al primer párrafo, porque si el usuario entra a nuestra landing page y el primer párrafo no le interesa, puede ser que se vaya. Si el primer párrafo le interesa, puede ser que ya directamente tengamos casi garantizado que se vaya a leer prácticamente todo el artículo. Entonces, bueno, hacer un primer párrafo interesante.
Y en último lugar, siempre en medida de lo posible, lógicamente, siempre y cuando tengamos referencias de expertos o incluso bueno, usuarios que hayan ya consumido nuestro producto, está bien tener estas reseñas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si vamos a comer en un restaurante, pues nos fijamos muchas veces en TripAdvisor, ¿no? O vamos a mirar una película y muchas veces nos fijamos en Film Affinity, ¿no? Nos dejamos llevar mucho por las opiniones de otra gente que ha consumido este producto. En este caso, yo creo que es bastante de valorar, si disponemos de ellas, incluir o bien reseñas de usuarios que ya están en contacto con nuestro producto, o si no, también, bueno, expertos hablando sobre el mismo. La primera de las landing pages que os voy a mostrar, como os decía, os voy a mostrar en cada una de las verticales 2 tipos de landing page, una de contenido y una de una estrategia un poquito más directa. En este caso es de una teleco, que es Vodafone España, que tras varios intentos y pruebas de qué landing page podría funcionar mejor, incluso con estrategias de contenido, llegamos a la conclusión de que este tipo de landing page les funcionaba en términos de CPL la que mejor. Por eso la he incluido en la presentación, porque es una landing page que la considero bastante interesante respecto a los puntos anteriores que citaba como consejos. Creo que sigue, en primer lugar, que da bastante información sobre el producto. Habla del precio, bueno, explica perfectamente pues, los megas que puedes tener de fibra, las condiciones, etcétera. Además, tiene un call to action bastante claro a la derecha y un formulario muy corto. Solo te está pidiendo el número de teléfono para que el call center te pueda llamar. En segundo lugar, una estrategia contraria, en este caso de contenido, también de lead generation, es, bueno, en este caso de un portal de educación como es Open University, que también tras hacer un test A/B con una estrategia de contenido y en directo para recabar lead generation, los mejores resultados los tuvo con este tipo de landing page. Como podíamos ver anteriormente, decíamos de hacer un primer párrafo interesante y en este caso incluso lo han resaltado, explican un poco las ventajas de estudiar una carrera a distancia y luego ya a posteriori lo que es el párrafo ya empieza a enumerar las diferentes carreras que puede estudiar bueno, el usuario, ¿no? Y en todo momento también conserva un call to action abajo a la derecha que dice, bueno, request for a free prospects, bueno, que al final también es el objetivo, como decíamos anteriormente. Los dos siguientes casos de los que voy a hablar ahora van a ir sobre descarga de aplicaciones, ¿vale? Como siempre, vamos a hablar de dos estrategias, una de contenido y otra más directa, en este caso, redirigir a los usuarios directamente a la App Store o a la Google Play. El primer caso, la primera landing page es la de este cliente que es Lingo Kids. Es una empresa española que, bueno, como su propio nombre indica también, lo que busca es, bueno, que los hijos, que los niños, que los críos aprendan inglés, ¿no? Tiene un modelo de negocio bastante sencillo, en el cual los usuarios pueden descargarse la aplicación de forma gratuita, utilizarla durante un mes y pasado este tiempo ya pasaría a un formato de pago si les sigue interesando, ¿no? En este caso, con este cliente hicimos un test A/B también, e hicimos un test con contenido y otro directamente redirigiendo a la App Store. Los costes por instalación y también bueno, todos los eventos post-install, al final el conversion rate fue mejor siempre cuando utilizábamos este tipo de landing page directamente redirigiendo a la App Store. Sin embargo, en el siguiente ejemplo del que vamos a hablar, que es el de Coverfy, este es un cliente con un modelo de negocio un tanto diferente, ¿vale? Estamos hablando bueno, una app para comparar seguros. No solo es una app para comparar seguros, sino que además tiene un asesor gratuito que lo que hace es un poco analizar tu perfil, chequear un poquito qué necesidades tenemos cada uno de un seguro, porque muchas veces contratamos pólizas y no somos casi conscientes de lo que nos están cubriendo, ¿no? Entonces, lo que hace este asesor es analizar un poco nuestro perfil y en base a eso ofrecernos un cambio de seguro siempre con un precio más bajo, ¿no? Entonces, si bien estaban midiendo costes por instalación, un CPIs, lo más importante, lo primordial para ellos era tener un retorno de inversión. Lógicamente, ¿cómo hacían esto? Pues ayudando al usuario a buscar otro aseguradora que le conviniese más, ¿no? Este era su objetivo final, por decirlo de una manera. Al igual que en todos los ejemplos anteriores, hicimos dos estrategias, una directamente redirigir a la App Store y una segunda redirigiendo a una landing page de contenido. La landing page de contenido es esta que vemos en pantalla. Bueno, como podéis ver, tiene un primer párrafo en el que, bueno, explica un poquito la aplicación.
Pero luego además, bueno, va enseñando con varios call to actions a lo largo de toda la landing, explica un poquito qué se puede hacer a través de esta aplicación. Incluso tiene un vídeo en el que, como podemos ver ahora, el usuario interactúa un poco con la interfaz de la aplicación, ¿no? Por lo cual, una vez se descargue la aplicación, vas a ver cómo se utiliza. Más call to actions, valoraciones, recomendaciones de diferentes periódicos y para finalizar otra vez la landing page, otro call to action, como decía antes, que creemos que es indispensable, ¿no? Entonces, en este caso, este cliente tuvo muchísimos mejores resultados, quizá no tanto en coste por instalación, porque en este caso el coste por instalación fue parecido redirigiéndole directamente al App Store que con esta estrategia de contenido, pero sí que todos los eventos posteriores, es decir, el cambio de aseguradora, ¿no? O incluso hay opciones que estaban midiendo ellos de subir pólizas, etcétera. Todos estos eventos de conversión tenían bueno, eran mucho más baratos, tenían un conversion rate mucho más elevado con esta estrategia de contenido. ¿Por qué? Desde mi punto de vista es porque si rediriges a un usuario directamente a la App Store, cuando la aplicación puede ser un poquito complicada de entender a simple vista, puede ser que el usuario se encuentre habiéndose bajado la aplicación, pero no sabiendo casi ni para qué sirve, ni mucho menos utilizarla, ¿no? En cambio, este tipo de usuarios que han leído ya sobre el producto, que además luego toda esta data la vamos a estar almacenando para hacer campañas de retargeting, que lógicamente esta segunda campaña tendría aún mejores números, pues lógicamente cuando se descarga la aplicación van a saber cómo utilizarla y probablemente tengan muchos mejores ratios en casi todas las cosas que podamos medir. Para mí la diferencia entre estas dos aplicaciones es en la sencillez de la una, en el caso de Lingo Kids, que es simplemente una aplicación para aprender inglés, y un poquito la complicidad de esta segunda, ¿no? Por eso en una ha funcionado mejor una estrategia y en la otra ha funcionado mejor la otra. Por último, voy a hablar de la última vertical, que es las landing pages de, en este caso, e-commerce. Sobre las landing pages de e-commerce, lo mismo de siempre. Podemos utilizar dos estrategias. Si no utilizamos la de contenido, lo que recomendamos en este caso sería redirigir al usuario a una página de selección de productos, ¿vale? No redirigirles directamente a la offer page, ¿vale? Porque, por lo que decía antes, la idiosincrasia de nuestro formato, de la mentalidad del usuario, ¿no? De leer consumido, de leer contenido, al final lo que puede hacer es que cuando llegue a esta página, a este product page, la tasa de rebote sea un poquito alta. Entonces, lo que nosotros solemos recomendar es que haya una selección de productos en la cual el usuario ya pueda chequear un poquito las diferentes opciones. El segundo consejo es la estacionalidad, aprovecharla, tanto en nuestra propia landing page como también incluso en nuestras creatividades, los titulares que vayamos a utilizar en Outbrain. Y también, dicho sea de paso, en los presupuestos, ¿no? Que vamos a utilizar, a destinar para nuestras campañas. Si el conversion rate de nuestra campaña puede ser mucho mejor en ciertas fechas como el Black Friday, el Día de la Madre, el Día del Padre o yo qué sé, las Navidades. De hecho, Cayetano luego va a presentar un case study sobre una empresa de vinos que ha aprovechado precisamente la estacionalidad de la situación actual de estar en casa acuarentenados para aumentar un poquito sus ventas, ¿no? Porque al final es un tipo de negocio que puede cuadrar perfectamente en estos momentos. Y por último lugar, lo que recomendaría sería, como ya decía anteriormente, amplificar reseñas de expertos, incluso ir media, que en este caso sería, como os decía, si hay un medio de comunicación hablando sobre vuestro producto, pues es muy interesante también redirigir a los usuarios ahí, porque también no es lo mismo que nosotros hablemos bien sobre nuestro propio producto que lo haga una empresa, un experto externo a nosotros, ¿no? A ojos del usuario no es lo mismo. Puede pasar un poquito la barrera de confianza, ¿no? Entonces, el primer caso que vamos a comentar es una campaña de e-commerce que, tras varios intentos, la estrategia correcta para ellos ha sido la de contenido. Como podéis ver en esta landing page, tiene un primer titular explicando un poquito el producto. Perdonad que el vídeo va un poquito más lento que yo. Luego, como podéis ver, también tiene varios sellos de confianza de diferentes instituciones. Explica un poquito cómo es el proceso de la elaboración de este aceite de oliva. Tiene un call to action. Sigue explicando un poquito el producto y al final del todo tiene otro call to action. Llegado a este punto, llega una offer page en la que puedes directamente añadir algo a la cesta de la compra, pero también explica un poquito pues, el producto más en detalle, incluso opiniones de usuarios, como decía anteriormente,
los precios del producto en sí y, bueno, diversas características sobre el mismo, ¿no? Para comprarlo directamente tendríamos que volver arriba y añadir a la cesta. Esta es una estrategia de contenido. El siguiente ejemplo que vamos a hablar es el de Uniqlo. Esta es una e-commerce fashion de una tienda de ropa, básicamente, que la estrategia que mejor nos ha funcionado ha sido directamente llevarla a un catálogo, ¿no? Como decíamos antes, llevarla a un catálogo con diferentes productos. También para las e-commerce muchas veces funciona la estrategia de contenido, pero otras veces, como decía anteriormente, este tipo de landing page con catálogos son muy útiles y tienen muy buenos resultados. Entonces, dicho esto, voy a dar paso otra vez a mi compañero Cayetano, que va a explicaros un poco las creatividades y mejores prácticas en titulares e imágenes para nuestras campañas en nativo. Bien, pues gracias, Aitor. Bueno, pues el paso previo a visitar esas landing pages de las que nos acaba de hablar mi compañero Aitor sería el anuncio en sí, que supone pues, la primera interacción entre el contenido que queremos promocionar y la audiencia a la que queremos impactar. Y a continuación, pues quiero dar algunos consejos que pueden ser muy útiles a la hora de elegir cómo confeccionar pues, estas creatividades. Para ello partimos del formato original y estándar de un anuncio nativo. Como veis, está compuesto por una imagen, un titular y un subtítulo, donde suele aparecer la marca o el sponsor en cada caso. Es decir, pues más sencillo, como veis, imposible. Pero a pesar de su sencillez, es el más indicado para las campañas de performance. Y el secreto de su eficacia estaría pues, en la manera en que jugamos y combinamos sus elementos. Y a continuación, pues, quiero compartir pues, las mejores prácticas en cuanto a titulares e imágenes. Empezamos por los titulares, ¿no? Un detalle que no puede faltar en un anuncio es incluir y saber dirigirnos a nuestro target. Es decir, saber utilizar siempre el lenguaje o la jerga que mejor se adapta a ese público. En cuanto al titular en sí, pues obviamente lo que buscamos es que se capte el mensaje al completo y, por tanto, que se lea entero. Y para ello recomendamos pues, no exceder los 70 caracteres. A veces se deja un mensaje a medias para provocar curiosidad a quien lo está leyendo, pero para lograr esto lo que os recomendamos es utilizar el formato interrogativo, ya sea a través de preguntas directamente, o también los listados. Y en relación a estos listados, el consejo que os damos es emplear tanto números impares como palabras clave negativas, que por la experiencia que hemos tenido con muchos clientes sabemos que tienen mejores resultados. Por supuesto, aquí lo principal es conseguir que este mensaje sea lo más relevante posible. Y para ello, antes de nada, tenemos que analizar e interpretar las oportunidades que nos presenta la red, el mercado y la actualidad en cada momento, ¿no? Saber aportar valor al mensaje aprovechando la estacionalidad del producto, de la oferta, como decía bien Aitor antes, la proximidad de un evento o de fechas señaladas, como puede ser el Black Friday o la campaña de Navidad. Todos ellos son elementos que no pueden faltar en nuestro anuncio, así como hacer mención a las promociones o a los descuentos especiales, ¿no? Y en esta slide vemos algunos ejemplos reales de diferentes verticales donde se ha sabido combinar esta información y relacionarla con la oferta o la promoción en cada caso. Si hablamos de las imágenes, pues ocurre lo mismo que con los titulares, ¿no? Si queremos que se muestren completas, para ello recomendamos mantener ese formato horizontal que veis, con una proporción horizontal de 1200 por 800 píxeles. Aquí también es necesario incluir y mostrar a la audiencia en el contenido de las imágenes, ya sea a través de una imagen explícita o bien mostrando comportamientos que coincidan con el de nuestro target. En cuanto a los atributos de las imágenes, nos recomendamos combinar o superponer el texto con la imagen, ¿no? Para ello ya tenemos el titular.
Es preferible utilizar siempre imágenes reales en lugar de iconos o cliparts. Y por último, otro detalle muy importante, es también preferible usar primeros planos en lugar de formatos panorámicos. Bueno, y tras estos dos amplios capítulos sobre las mejores prácticas, para terminar, nos gustaría mostraros varios casos de éxito donde hemos aplicado pues, muchas de las recomendaciones que acabamos de tratar. Hemos elegido 3 casos en diferentes verticales dentro del performance, como son el e-commerce, las aplicaciones y las campañas de generación de leads. Y el primer caso que os queremos compartir dentro del e-commerce ha sido con el cliente Bodeboca, que es uno de los portales líderes en la venta online de vino y destilados en España. Se trata de una campaña que es muy reciente, como bien decía mi compañero editor antes, que se ha desarrollado durante la crisis del COVID, cuando el país se encontraba en plena cuarentena, ¿no? Y al igual que otras e-commerce, este cliente supo interpretar muy bien el momento en que nos encontrábamos a la hora de dar respuesta a los cambios que se habían producido, que se estaban produciendo en el comportamiento del consumidor durante esos días. De manera que planificaron una estrategia diferente a la que habían realizado con nosotros anteriormente, ¿no? En lugar de dirigir el tráfico directamente a su catálogo y a su tienda, decidieron diseñar una campaña que, como vais a comprobar, tiene pues, un ADN 100% nativo. ¿Cómo la llevaron a cabo? Pues haciéndose eco de un fenómeno del que ha participado mucha gente, como han sido las videollamadas entre amistades y familiares durante el confinamiento, supieron generar un contenido en forma de artículo en una landing page a la que acompañaban una serie de ofertas y promociones tanto a la venta como a la captación de nuevos clientes. Y los resultados, como podéis apreciar, pues fueron excelentes. Se logró captar a nuevos clientes con un coste inferior y con un alto porcentaje de intención de compra. Se produjo un incremento de las ventas, reduciendo significativamente el CPA. Y, en resumen, lograron una mejora de la rentabilidad cuyo ratio, como podéis comprobar, es espectacular. El segundo caso del que os queremos hablar pertenece también a un sector pues, que ha estado muy activo durante esta crisis, ¿no? Como es el de las aplicaciones. El cliente en cuestión es InnoGames, es una empresa de gaming con sede en Francia que está especializada en juegos para desktop y mobile y que colabora con Outbrain desde hace varios años. Siguen un modelo freemium en el que la mayoría de sus descargas son gratuitas, pero también existe la posibilidad de compra dentro del propio videojuego. En este caso, la empresa quería promocionar uno de sus videojuegos estrella con el objeto de incrementar las compras dentro de él. Y el éxito de esta campaña se basa en el conocimiento previo que ya tenía el cliente sobre el perfil de público más proclive a realizar la compra. De manera que, a través del uso de diferentes funcionalidades de las que nos ha hablado antes Aitor dentro de Outbrain, como la segmentación del sistema operativo y combinando esto con acciones de lookalike y retargeting, lograron alcanzar a ese perfil de la audiencia correcta al que querían impactar. Y, por supuesto, en todo momento fueron capaces de medir y optimizar el rendimiento de todas esas campañas gracias a la integración del server to server. Y la consecución de los KPIs, como podéis comprobar, fue plena, ¿no? Y bueno, dicho esto, vuelvo a pasar el turno a mi compañero Aitor, que os va a presentar el último de los 3 casos de éxito que hoy queríamos compartir. Sí, bueno, así es. En este caso, este caso de éxito no está tan relacionado con la actualidad como los tuyos, Calle, pero bueno, lo he comentado anteriormente, es el caso de éxito de una empresa de teleco, en este caso es Vodafone. Y bueno, ya he explicado antes un poquito cómo era la landing page y la estrategia que había seguido este cliente directamente, sin pasar por contenido, redirigir directamente a una landing page enfocada a la generación de leads. Y aquí tenemos los números de los resultados, ¿no? Comparándolo. El total de prospecting de display es un CPL de un 9% más bajo, y comparándonos esta vez con otras empresas de native, hablamos de un CPL de un 53% más bajo y de un CTR un 175% más alto. Entonces, a modo de conclusión, una vez ya os hemos explicado las mejores estrategias para crear una landing page, los titulares y incluso imágenes que mejor pueden funcionar, y
bueno, en última instancia, 3 casos estudios de clientes que trabajan con nosotros y, bueno, han tenido estos resultados. A forma de resumen de todo el webinar, bueno, quería presentar esta slide en la cual pues, recogemos 3 pasos importantes para crear una campaña exitosa de tráfico en Outbrain. El primero sería, bueno, utilizar contenido. Lo he ido diciendo durante mi parte de la presentación, también Cayo lo ha mencionado, que el contenido es algo bastante importante en Native. También, lógicamente, no hay que cerrar las puertas porque muchas veces incluso tenemos muchos mejores resultados con una estrategia más agresiva, una landing page de registro, a una App Store o a una offer page, bueno, o diferentes opciones dentro de una e-commerce, pero la estrategia de contenido suele tener mejores resultados en la mayoría de los casos con el tráfico native, ¿vale? Entonces, esto sería el primer consejo a modo de recordatorio, utilizar una estrategia de tráfico native. La segunda, utilizar toda la data. Outbrain es totalmente transparente con de dónde vienen los usuarios, es decir, los medios de comunicación de los que provienen, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir, por ejemplo, es optimizar si un periódico, en el caso Calle hablaba de algunos de nuestros periódicos, como todo el Grupo Prisa, por ejemplo, El País, ¿no? Si El País tuviese un conversion rate dentro de nuestra campaña de e-commerce bueno, de un 10% y en cambio La Vanguardia, lo siento, no es por poner nombres en concreto, pero por hacer una idea, ¿no? Tuviese un conversion rate de un 5%, a pesar de que, lógicamente, nuestro modelo de negocio es CPC y nuestra campaña fuese a 10 céntimos, lo que podríamos hacer es jugar un poquito subiendo el CPC en El País, que tiene un conversion rate mayor, y bajando o incluso bloqueando el otro publisher que tuviese un conversion rate un poquito más bajo. Todo esto también, hablo de by publishers, pero también lo podríamos hacer por horas del día, por todo lo que decía antes, ¿no? Sistema operativo, device, bueno, hay muchas opciones, intereses, lookalike. Entonces, hay que utilizar toda esta data porque de una campaña que podamos lanzar abierta a todos los intereses, a luego una vez sabemos un poquito dónde está lo que funciona, puede haber mucha diferencia en términos de conversion rate. Y en último momento, lo que quería hablar era de que el always on es clave. ¿Por qué? Al final, aunque estemos invirtiendo la misma cantidad de dinero, pongamos 5.000 euros, no es lo mismo invertir este dinero en un plazo de 3 días que en un plazo de 30 días. ¿Por qué? Porque en un plazo de 30 días nos va a dar tiempo para analizar toda esta data de la que hablaba anteriormente y poder hacer pruebas con el fin de conseguir el conversion rate más alto en nuestra campaña y luego ya centrarnos en este tipo de campaña. Si lo diluimos todo, perdona, si en este caso cogemos todo el budget y lo invertimos en un periodo de tiempo muy corto, puede ser que no tengamos suficiente tiempo para analizar esta data y por lo tanto los resultados sean un poquito peores. Entonces, bueno, ya hemos terminado un poquito con lo que viene siendo la presentación. Ahora pasaríamos al turno de preguntas. Creo que alguna nos habéis escrito, ahora las voy a echar un ojo y las respondemos entre Cayetano y yo. Pero antes de nada quería deciros también que, bueno, si queréis la presentación como tal o tenéis cualquier pregunta que no se os ocurra ahora, pero sí a posteriori, nos podéis escribir a este email info@outbrain.com y nosotros os responderíamos. Entonces, a ver, veo que aquí hay una primera pregunta de Patricia Villarruel, que lo que nos dice es cómo un blog puede favorecer a este tipo de estrategias. Bueno, básicamente lo que hemos venido diciendo un poquito durante el webinar es que en Outbrain el tráfico nativo en general, creo, lo que mejor va a funcionar normalmente va a ser una estrategia de contenido. Esto no quiere decir que una campaña directamente, como hemos visto varios ejemplos, redirigiendo a la Google Play o al App Store, no vaya a funcionar. Lógicamente, en muchos casos, dependiendo del producto, puede funcionar incluso mejor. Si defendemos un poco la estrategia del contenido, es un poco por la idiosincrasia de nuestro formato. Es decir, al final nosotros tenemos un formato diferente al que pueda ser Facebook o yo que sé, Google o cualquier otro player en el que estéis comprando tráfico, ¿no? Nuestros usuarios vienen de un medio de comunicación en el cual han estado leyendo un artículo entero. Como decía antes, estamos a pie de página. Entonces, están en un modo, en una fase bueno, de descubrir contenido, que es como nosotros solemos decir, que esto normalmente favorece a que si nosotros metemos una página de contenido, lo vayan a leer. Y
cuando lean este contenido, probablemente el conversion rate o el CPA de la posterior y offer page va a ser mejor. Entonces, es por esto que nosotros solemos recomendar, bueno, una estrategia de contenido. Al menos tantearla, sí. Vale. Calle, no sé si ves tú alguna preguntita por aquí. Sí, bueno, Ana Castro nos ha preguntado si vamos a compartir la presentación y, bueno, pues si nos facilita el correo, ¿no? Se la podremos hacer. Sí, básicamente que nos escriba, ¿no? Al email Eso es. que Sí, a dejábamos la aquí dirección que en la aparece ahí presentación. se la podemos enviar. Luego nos pregunta, bueno, es un anónimo, si quiero asegurar que mi página, donde he incluido una encuesta, la rellenen los usuarios completamente y no abandonen antes de terminarla, ¿cuántas preguntas es aconsejable definir? Y la verdad es que aquí no sabría decir, al igual que decía Aitor, Hombre, con los cuestionarios, ¿no? Con los formularios, habría que hacer pues, las preguntas necesarias para recopilar la información que necesites, pero en ningún momento abusar, digamos, del tiempo de la persona es que que yo nos creo que la va respuesta aquí no a es un contestar. número en concreto, Claro, sino claro. la respuesta sería algo así como lo, las menos preguntas que necesites Para para lograr que sean esta indispensables, información. efectivamente. Las menos preguntas indispensables, ¿no? No sería un 5 o 6, no, va a Claro, no, depender un no hay un poquito de número lo que secreto. necesites, ¿no? No todas las empresas necesitan lo mismo. Por ejemplo, veíamos el caso de Vodafone, que para su cuestionario solo necesitan un número de teléfono. ¿Por qué? Porque al final había un usuario bueno, una persona que es un call center, te va a llamar acto seguido. Entonces, va a depender un poquito de todo esto. Luego entiendo que hay e-commerce que lógicamente necesiten, pues bueno, preguntar la dirección del usuario y demás porque tiene que hacer el shipping. Entonces, va a depender un poquito de diversos factores, ¿no? Pero la idea es intentar, bueno, limitarlo lo máximo posible. Y luego sí que es cierto que antes hablaba de los píxeles, hablaba del server to server, también del JavaScript. Es interesante estar traqueando toda esta información, no solo de los usuarios que terminan comprando, sino de los usuarios, por ejemplo, que llegan al carrito de la compra. Porque luego Mm. toda esta información nos puede ser súper útil para hacer campañas de retargeting de usuarios que han estado a punto de comprar, pero que finalmente no lo han hecho. También sería interesante, por ejemplo, negativizar a los usuarios que han terminado comprando, ¿no? Para no pagar dos veces por el mismo tráfico. Pero bueno, esta yo creo que es la respuesta, Sí, sí. sí, sí, no, no hay una cifra secreta, ¿no? Ni un número mágico. No sé si ves, a ver. Vale, a ver. Y tienen presencia en publishers de LATAM, sobre todo Ecuador. A ver, realmente en LATAM sí que no somos muy fuertes. Si bien es cierto que tenemos una oficina presencial en Brasil, de habla hispana no tenemos muchos publishers locales. Sí que lo tenemos, sí que tenemos publishers, sí que tenemos tráfico, porque al final somos una empresa, bueno, internacional. Y, por ejemplo, desde España llevamos publishers, grupos como puede ser Prisa, que tiene Radio Caracol en Colombia, ¿vale? O sea, te lo digo de memoria porque no me exactamente los que tenemos en Ecuador, pero sí que es posible que tengamos algún publisher local. No obstante, lo que hacemos para campañas en LATAM muchas veces, y también tiene una parte positiva, que es que hay menos competencia, hay menos gente comprando tráfico allí, por lo cual nos puede permitir, bueno, pujar un poquito más bajo, ¿no? Pero básicamente la otra opción que tendríamos sería impactar a Ecuador como país y luego abrir a nuestra red, porque puede ser que un usuario de Ecuador esté leyendo un periódico de, yo qué sé, de España o de cualquier otro, de cualquier otro lado, ¿no? Por ejemplo, en México lo que hemos visto es que lee mucho ESPN. Eh, bueno, pues son publishers que tenemos, en este caso ESPN pertenece a la oficina de Estados Unidos, pero puede ser que desde Ecuador, por ejemplo, esté leyendo el marca. Y luego, al margen de esto, que se me ha olvidado citarlo, también tenemos algunos acuerdos con publishers globales, como puede ser MSN, por ejemplo, o Eurosport, ¿no? Si no me equivoco, Calle. Creo que tenemos unos cuantos deals con Eso publishers es. que tienen presencia en todo el mundo y a pesar de que no tengamos una oficina física en Ecuador, sí que tenemos presencia y Activo. publishers allí. Eso es. Vale, Lucía Helguera nos pregunta hasta qué punto es recomendable que aparezca el producto o la marca en la imagen que se utiliza para llamar la atención del usuario. Me refiero a mostrar la marca previo a que el usuario llegue a la landing o al artículo. Bueno, yo creo que se refiere bueno, esto lo hemos hablado en las prácticas referidas, las mejores prácticas referidas a la imagen. Y yo os decía que no os recomendaba ni incluir texto ni incluir logos en esas imágenes, ¿no? Lo ideal es generar cierto contenido y utilizar titulares e imágenes que nos hagan ir a la landing page, donde ahí sí podemos encontrar el logo de la marca, pero desde luego como imagen que va a aparecer en nuestro widget no recomendamos que aparezca ninguna marca ni ningún logo. Uh -huh.
No sé si hay algo más. Sí, hay una pregunta más, pero la verdad es que no estoy entendiéndola realmente, porque dice, respecto al traffic drivers al contenido, además del módulo destacados en la web, ¿os parece igual de interesante y necesario la utilización de banners que la newsletter que las redes sociales? No he entendido, la verdad es que muy bien la respuesta, pero yo voy a responder lo que he entendido y a ver Toda tuya. Vale. si consigo responderos, genial, y si no, pues bueno, digo responder porque pone anónimo. Entonces, el caso de que no lo consiga, nos podéis enviar un email y lo intentamos de nuevo. Básicamente nos dice si nos parece igual de interesante la utilización de banners que newsletter que redes sociales. Bueno, al final esto es decisión de cada empresa, ¿no? La estrategia que vaya a tener dentro de su marketing mix. Desde luego, esta estrategia de compra de tráfico, en este caso en Outbrain, es muy diferente a la que puede ser la de redes sociales. Calle hablaba antes del modo en el que están los usuarios, ¿no? El modo social que están en Facebook, el modo nativo que también hablaba yo un poquito del contenido. Son diferentes estrategias y yo creo que también es muy interesante no tener todos los huevos a la misma cesta, ¿no? Sino ir teniendo diferentes canales por lo que puede ir pasando, ir comprando tráfico. Y desde luego Native es una posibilidad muy, muy interesante. No sé si he contestado, pero bueno. Sí, yo creo que por ahí va la duda. Vale, no sé si tenemos alguna pregunta. No veo Creo que más no. en Question and Answer, en el chat tampoco. O sea que yo creo que hemos dado todas las respuestas que Sí, nos han lanzado. sí, tampoco veo ninguna. Así que, bueno, yo creo que para cerrar un poco el webinar, simplemente recordar que cualquier otra pregunta que tengáis nos la podéis escribir a infoes, todo junto, @outbrain.com y nada, y estaremos encantados de poder responderos. Pues sí, eso es. Nada, agradecer a la IAB esta invitación para participar en este webinar y poco más. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.